Bienvenidos al podcast de Sabio, un espacio para emprendedores de la conciencia. En este espacio te invitamos a explorar con diversos temas para abrirnos a descubrimientos que nos lleven a un nuevo estado de conciencia. Este año exploramos el diálogo con el universo. Hola, apasionados buscadores. Soy Isidro Solórzano, co-creador del Sistema Sabio, que es un sistema de armonización bioenergético. En este tiempo estamos viendo los movimientos de nuestras vivencias y todo esto depende de la atención. Hay gente que pone toda su atención en lo intelectual y esto es lo que vamos a ver hoy. Un paradigma de esta manera de entender la vida es Einstein. Él fue una persona que continuamente estaba trabajando en su intelecto. Toda su atención estaba puesta en cómo resolver las cosas desde lo intelectual. Por supuesto que lo llevó a la genialidad y a poder abrirse a otros campos, pero su origen era esto. Otra persona que fue muy interesante con respecto a lo intelectual es Bernard Shaw. Él es un irlandés que para nosotros es poco conocido, pero para el norte es muy conocido, brillante, era una persona que escribía, era un escritor, escribía de una manera muy inteligente, muy lúcida, tanto es así que ganó el Premio Nobel a la Literatura en 1925. Y además de eso, ganó el Premio Oscar con otras personas en 1938 y pasó a ser la primera persona que ganó los dos premios en, digamos, en una misma vida, porque son dos premios dificilísimos. Era tan brillante que algunos lo consideran como, digamos, el dramaturgo más importante de la lengua inglesa después de Shakespeare. Tiene muchas frases muy inteligentes. Alguna vez, si ustedes pueden curiosear un poquito, lean un poquitito sobre la vida de él, que les va a sorprender. Vamos a hablar sobre el intelecto. En realidad, el intelecto lo podemos llamar como la potencia racional y se relaciona tanto con la conciencia como con el entendimiento, ¿no? Cuando nuestra atención puede ir hacia lo que voy entendiendo, necesariamente voy a poner en marcha mi intelecto. Y uno piensa en el intelecto y le parece que sería como pensar nada más, pero es complicadísimo, es un órgano que tiene como muchas derivaciones. Por ejemplo, pensar y razonar es una de las cosas donde con esto puede representar mentalmente la realidad que está viviendo. Esto puede ser algo extraordinario porque puede darle claridad sin tener un objeto al frente. Pero está la contraparte también, que puede darle oscuridad en el sentido de que cree que está observando un objeto y en realidad está conectándose con lo que él piensa que es ese objeto, ¿no? Por ejemplo, creo que me conecto con el amor de mi vida y resulta que no, estoy conectándome con la expectativa que yo tengo de cómo tiene que ser la otra persona. Esto puede ser una trampa muy difícil de salir. Y eso no solamente se da en lo afectivo, sino que puede suceder prácticamente en cualquier campo. Otra potencialidad del intelecto es la atención. Donde ponemos la atención, allí se va nuestra energía, ¿no? Entonces, si nosotros ponemos la atención en lo que pensamos, allí va nuestra energía. Si ponemos la atención en lo que sentimos, allí va nuestra energía. Entonces, tenemos que tener claridad con respecto a cómo pensamos las cosas. Otro elemento del intelecto es la curiosidad. Saben que el intelecto,
cuando tiene hambre de conocer, es como si nunca nos termine de satisfacer. Siempre quiero ir conociendo algo más, voy derivando y voy abriéndome a otras realidades. Otro aspecto del intelecto es la observación. La observación es poder hacer consciente lo que estoy recibiendo o los fenómenos o las dinámicas que se están produciendo cerca mío, aquellas cosas que me están llegando a los sentidos. En la medida que nosotros somos neutros, por eso a los armonizadores siempre le estamos hablando del estado neutro, podemos recibir esa información sin ponerle juicio. Pero normalmente las personas reciben alguna información, algún dato e inmediatamente le ponen juicio. Esa forma de pensar que tenemos es el intelecto, también es muy versátil. Muy versátil porque cuando está libre puede observar desde distintos puntos de vista una determinada realidad o un determinado hecho o ciertas situaciones que tiene que analizar. Por lo tanto, allí puede poner la lógica y puede poner el análisis, y que también son otros aspectos del mundo intelectual. Ahora, como en los programas anteriores nosotros habíamos visto los aspectos positivos y aspectos negativos de cada uno de estos puntos, el aspecto positivo de lo intelectual es la gran capacidad de análisis. Uno puede ir analizando y cada vez vamos discriminando cosas más pequeñas, cosas más pequeñas. Llega un momento que nos volvemos especialistas en un pequeño puntito, ¿no? A mí siempre me sorprende que hay especialistas que se dedican solamente a estudiar el haz de His toda su vida. El haz de His es un nervio que es aproximadamente de unos 3, 4 centímetros y que está en el corazón y que por ahí pasan los impulsos. Bueno, hay especialistas o super especialistas que se dedican solamente a estudiar cómo está funcionando eso. Esto es un peligro porque nos hace perder la visión de globalidad, pero por otro lado hace que nosotros podamos entrar en el detalle más absoluto, en los mínimos detalles de cada cosa. Otro aspecto positivo es la capacidad de concentración. Cuando uno tiene una capacidad de concentración, toda la atención puede permanecer en algo por mucho tiempo, ¿no? Esto, por ejemplo, lo tenía Tesla. Tesla ponía la atención en algo y podía pasar horas estando atento solamente en eso. Esto es lo que se cultiva, por ejemplo, en aquellas personas que están haciendo meditación, ¿no? Ponen su mente en un punto y solamente se mantienen allí y llega un momento que hasta los pensamientos es como si se detuvieran y ellos están presentes solamente con la atención en determinado punto. Y por supuesto, otro aspecto positivo es la gran capacidad de aprendizaje, ¿no? Nosotros vinimos a este mundo a observarlo, a memorizarlo, a aprender, ¿no? Entonces, cuando alguien tiene fuerte lo intelectual, su capacidad de aprendizaje es muy grande. Y el aprender es poder tomar, y el aprender a nivel intelectual es poder hacer mío esta información, estos datos, y poder mantenerlos conmigo y poder utilizarlos de la mejor manera. Cuando alguien tiene fuerte el aspecto, en el aspecto positivo, lo intelectual, también la discriminación conceptual es muy importante. Y entonces, en su capacidad más elevada, puede, digamos, discriminar lo verdadero de lo falso. En última instancia, esto es lo más importante de la discriminación. Cuando yo puedo darme cuenta, esto es verdadero, esto es falso.
Y esto, en última instancia, me lleva a comprender cuál es el sentido de la vida, porque quiero ir hacia lo verdadero. Aquellos que pueden poner su atención en lo verdadero, adquirió sentido toda su vida. ¿Qué aspectos negativos puede tener el intelecto? Aquellas personas que acentúan mucho el mundo intelectual pierden empatía, porque deja de ser importante el encuentro, el tacto, el estar con el otro, incluso para algunos de ellos es fastidioso. Por ejemplo, para Einstein era muy fastidioso que lo tocaran, ¿no? Él no la toleraba a su mujer porque hablaba mucho y porque le fastidiaba, lo interrumpía en su mundo intelectual. Entonces tenía muchas dificultades para poder encontrarse afectivamente. Los encuentros afectivos eran momentáneos. Entonces, la poca capacidad de empatía es una de las debilidades que tienen las personas que tienen el intelecto muy fuerte. Otra cosa es que su mundo interno es muy grande, ¿no? Y entonces puede tener dificultades para expresar lo que bulle en su interior, porque uno le quiere poner palabras, pero resulta que siempre le está encontrando, le tendría que agregar esto, le tendría que agregar esto, le tendría que agregar esto, y entonces llega un momento que prefieren las personas aislarse socialmente porque les resulta muy difícil poder transmitir su mundo interno. Otro aspecto negativo es que son personas que son ansiosas, ¿no? Son ansiosas porque ya quisiera que las cosas estén dadas. Entonces, los pensamientos le disparan emociones. Para estas personas, el pensamiento y la emoción están muy unidos. Entonces, ellos piensan en alguna situación, en una situación de estrés y quedan involucrados en esa situación de estrés. Ahora, a todos nos pasa que, por ejemplo, pensamos en el limón y nuestro cuerpo reacciona generando saliva. Y no habíamos contactado, no sentimos el olor del limón, no, nuestro gusto no está con el limón, solamente lo pensamos y sin embargo ya nuestro cuerpo empieza a reaccionar. Bueno, esto multiplicado por muchas veces es lo que les sucede a las personas que son muy intelectuales. Y otro aspecto negativo es el riesgo que tienen del aislamiento social. Pueden alejarse de los demás y como ellos, el mundo afectivo está como adormecido, entonces muchas veces se sienten más cómodos estando solos. Pero eso no es lo más conveniente para su evolución. Nosotros somos seres sociales, entonces dentro de nuestra evolución tiene que estar la integración con los demás. Vamos a tratar de hacer una síntesis de todo esto que fuimos planteando hasta ahora. Es necesario que el intelecto esté integrado con la voluntad y lo emocional. Cuando empieza a separarse el intelecto y empieza a tener una función solo, entonces tendemos a aislarnos. Cuando nosotros estamos integrados, nuestra afectividad es intensa y nuestra voluntad está al servicio de eso que tenemos que realizar, que para los que hacen el diamante, para los que hacen sabio es el diamante, entonces, como todo esto va funcionando en unidad, nosotros sentimos que nuestro intelecto, nuestra emocionalidad y nuestra voluntad funcionan en el mismo sentido. Otro aspecto dentro de la síntesis es poder integrar la conciencia. Cuando la conciencia se integra, entonces la atención está al servicio de la voluntad y de lo que mi intelecto me dice que es lo mejor. Y si ese intelecto está orientado hacia lo verdadero,
Entonces, es maravilloso lo que me puede aportar. Otra cosa con respecto a la síntesis es que aquellos que tienen claridad intelectual pueden renunciar a lo inmediato para poder elegir cosas de mayor crecimiento, ¿no? Entonces, son personas que tienen la claridad de decir, bueno, renuncio a este placer inmediato para poder realizar y poner mi energía en algo de largo plazo. Tengan en cuenta estas cosas que son muy importantes. Entonces, vamos a ir a las tareas. ¿Se acuerdan que tienen el cuadernito? Van a abrir el cuadernito ese y entonces van a anotar algunas cosas que son muy simples. Por ejemplo, por la mañana van a escribir una o dos ideas que ustedes quieren vivir ese día. Cuando uno está divorciado y solamente el intelecto funciona por un lado y las demás por otro lado, entonces eso no tiene fuerza. Pero cuando mi voluntad, mi emocionalidad están orientados a eso que yo me había propuesto en la mañana, mi vida empieza a cambiar. Y para eso es necesario tener una única idea para ese día, cuando mucho dos ideas para ese día. Esas personas que pueden orientar de esta manera la energía intelectual les va a ayudar mucho. Otra pauta, y es que los que son intelectuales siempre están buscando información o están viendo videos, ¿no? Entonces, vamos a tratar de elegir la información. Voy a elegir qué noticias escuchar. No es que voy a tener la radio todo el día que me esté entrando información e información y no tener dominio sobre eso. No, voy a elegir cómo quiero que me llegue. Entonces, me voy a informar 10 minutos por día y después detengo eso y puedo conectarme de otra manera con mi realidad. Y no solamente voy a estar pensando en lo inmediato, en lo que está sucediendo ahora, sino en aquellas cosas que son de largo plazo. A mí me interesa que cada uno de nosotros podamos ir creciendo y poder trascender lo cotidiano. Muy bien, quiero invitarlos a que ustedes nos sigan en las redes sociales que vamos a dejar acá abajo para que puedan recibir información de todas las cosas que hacemos. Nos vemos en la próxima y te esperamos con un video muy interesante.